Hay días que parecen normales hasta que dejan de serlo. Ese era uno de esos días. El sol estaba bajando sobre el lago de Galilea, pintando el agua de naranja y dorado. Las multitudes que habían seguido a Jesús durante horas, finalmente empezaban a dispersarse. Habían escuchado sus historias, habían visto sus milagros, habían sentido algo difícil de explicar, pero ahora el día terminaba, y era momento de regresar a casa. Jesús estaba cansado. No era un cansancio cualquiera, era el tipo de agotamiento que viene después de dar todo de ti mismo. Había enseñado sin parar, había sanado a los enfermos, había respondido preguntas una tras otra. Su voz estaba gastada, sus pies dolían, y mientras miraba hacia el horizonte, supo que necesitaba un descanso. No solo él, también sus discípulos. Entonces tomó una decisión. Miró a sus amigos más cercanos, esos hombres que lo seguían a todas partes, y les dijo algo simple pero importante. Pasemos al otro lado del lago. No fue una orden complicada. No había ningún misterio en esas palabras, solo una invitación clara. Subamos a la barca y crucemos. Los discípulos asintieron. Habían cruzado ese lago cientos de veces. Conocían cada ola, cada corriente, cada rincón de esas aguas. Para ellos, esto era rutina. La barca estaba lista. Era una embarcación de pesca, nada elegante, pero resistente. Había soportado tormentas antes y seguía flotando. Los discípulos comenzaron a subir uno por uno. Pedro, siempre el primero en actuar. Santiago y Juan, los hermanos inseparables. Andrés, Mateo, los demás. Jesús fue el último en entrar. Se acomodó en la parte trasera de la barca, donde había un pequeño cojín. Ni siquiera esperó a que comenzaran a remar. Se recostó, cerró los ojos, y en segundos estaba dormido. Un sueño profundo. El tipo de sueño que solo viene cuando el cuerpo ya no puede más. Los discípulos empezaron a remar. El agua estaba tranquila. El viento soplaba suave. Todo parecía perfecto. Mientras se alejaban de la orilla, algunos de ellos miraron hacia atrás. Las multitudes seguían ahí, observándolos partir. Otros miraron hacia adelante, hacia el horizonte que se oscurecía lentamente. La noche estaba llegando, pero no había razón para preocuparse. Este era un viaje que habían hecho 1000 veces. Sabían exactamente qué esperar. Pero el lago de Galilea tiene algo extraño. Es un lugar donde el clima puede cambiar en minutos. Está rodeado de montañas que crean corrientes de aire impredecibles. Un momento puede estar todo en calma y al siguiente, el viento puede volverse violento. Los pescadores lo sabían. Habían aprendido a respetar ese lago. Pero esa noche, algo era diferente. Algo que ninguno de ellos vio venir. Mientras remaban, la brisa comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, un pequeño empujón contra la barca, luego otro y otro más fuerte. Las olas que antes eran suaves ahora empezaban a crecer. El cielo que había sido claro se llenaba de nubes oscuras, y en la parte trasera de la barca, Jesús seguía durmiendo, completamente inmóvil, completamente en paz, como si nada estuviera pasando. Los discípulos intercambiaron miradas. Algunos fruncieron el ceño. Otros apretaron los remos con más fuerza. Todavía no había pánico, pero sí una ligera inquietud. El viento seguía creciendo, las olas seguían subiendo, y la barca, que antes se deslizaba suave sobre el agua, ahora comenzaba a balancearse de un lado a otro, cada vez con más intensidad, cada vez con menos control. Nadie dijo nada al principio. Eran hombres duros, acostumbrados al trabajo pesado. Habían enfrentado tormentas antes. Sabían cómo manejar una barca en aguas difíciles. Pero había algo en esta tormenta que se sentía distinto. Algo que no encajaba. Era como si el lago mismo hubiera decidido volverse en su contra. Como si las olas tuvieran intención. Como si el viento supiera exactamente dónde golpear. Y mientras todo esto sucedía, mientras el cielo se oscurecía y el agua se volvía salvaje, Jesús seguía durmiendo. Su respiración era tranquila,
Su rostro estaba en paz. No había ni una señal de preocupación en él. Era como si estuviera en otro lugar, como si la tormenta no existiera para él. Y eso, más que cualquier otra cosa, comenzaba a inquietar a los hombres en esa barca. Porque si él no se despertaba, si él no veía lo que estaba pasando, entonces tal vez, solo tal vez, esta noche no terminaría como esperaban. La tormenta no llegó despacio, llegó como un puño cerrado. En cuestión de minutos, el lago se transformó en algo irreconocible. Las olas ya no eran olas, eran paredes de agua que se levantaban y caían con furia. El viento no soplaba, aullaba, y la barca, esa barca que había resistido tantas travesías, ahora parecía un juguete en manos de un niño enojado. Los discípulos dejaron de remar. No tenía sentido. Los remos ya no servían de nada contra una fuerza así. Ahora solo intentaban mantener el equilibrio, aferrándose a lo que podían mientras el agua entraba por todos lados. Cada ola que golpeaba la barca traía consigo litros y litros de agua fría. El piso de madera estaba completamente mojado, sus ropas estaban empapadas, y el agua seguía entrando, cada vez más rápido. Pedro, el pescador experimentado, intentaba sacar el agua con sus manos. Otros hacían lo mismo, desesperados por mantener la barca a flote. Pero por cada puñado de agua que sacaban, entraban 10 más. Era una batalla perdida. El lago parecía decidido a tragarlos, y lo peor de todo era que no había a dónde ir. Estaban en medio del agua, demasiado lejos de cualquier orilla. No había escape, no había plan de emergencia. Solo había ellos, la tormenta, y una barca que se hundía poco a poco. El trueno estalló sobre sus cabezas. Un sonido tan fuerte que algunos de ellos se agacharon instintivamente. La luz del relámpago iluminó todo por un segundo, revelando rostros llenos de miedo. Estos no eran hombres débiles, eran pescadores que habían pasado su vida entera en ese lago. Conocían sus peligros, habían sobrevivido tormentas antes. Pero esta era diferente. Esta tormenta no se sentía natural, se sentía personal, como si alguien o algo hubiera decidido que esa noche, en ese lugar, ellos debían enfrentar su peor pesadilla. Y mientras todo esto pasaba, mientras el caos los rodeaba por completo, Jesús seguía durmiendo. No se había movido ni un centímetro. El agua que entraba a la barca ya había mojado sus pies, pero él ni siquiera parecía notarlo. Su respiración seguía siendo tranquila. Su cuerpo estaba relajado. Era como si estuviera en una habitación silenciosa, lejos de todo peligro. Como si la tormenta no existiera en su mundo. Y eso, para los discípulos, era casi imposible de comprender. Juan miró hacia la parte trasera de la barca. Vio a Jesús allí, inmóvil, y sintió algo extraño en su pecho. No era solo miedo, era confusión, era incredulidad. ¿Cómo podía alguien dormir en medio de esto? ¿Cómo era posible que no se diera cuenta de lo que estaba pasando? Ellos estaban luchando por sus vidas, y él estaba en paz, completamente en paz. No tenía sentido, nada de esto tenía sentido. Otra ola golpeó la barca con tanta fuerza que varios de ellos cayeron. El agua ya les llegaba a las rodillas. La barca se inclinaba peligrosamente de un lado a otro. Algunos empezaron a gritar, tratando de hacerse oír sobre el rugido del viento. Otros solo miraban el agua, calculando mentalmente cuánto tiempo les quedaba antes de que todo terminara. Porque así de real se sentía. Así de cerca estaba el final. Santiago intentó mantenerse firme, pero sus manos temblaban. No del frío, del miedo. Un miedo que no había sentido en años. Un miedo que te dice que esta vez no hay salida, que esta vez no hay trucos, que esta vez simplemente se acabó. Miró a su hermano Juan, luego a Pedro, luego a los demás, y en sus ojos vio el mismo terror que él sentía. Todos estaban pensando lo mismo. Todos sabían lo que vendría después si esto no paraba. El viento volvió a aullar,
más fuerte que antes. Una ráfaga tan violenta que empujó la barca hacia un lado, casi volcándola. El agua entró como una avalancha. Algunos gritaron, otros solo se aferraron con más fuerza, esperando que de alguna manera, milagrosamente, la barca se mantuviera a flote un minuto más. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. En el fondo, todos habían llegado a la misma conclusión. Se estaban hundiendo, y no había nada que pudieran hacer al respecto. Pero había algo más en sus mentes, algo que los inquietaba incluso más que la tormenta. Una pregunta que ninguno se atrevía a decir en voz alta, pero que todos estaban pensando. ¿Por qué él sigue durmiendo? ¿Por qué no hace nada? ¿Acaso no le importa? Habían visto a Jesús calmar enfermedades. Habían visto a Jesús sanar a los ciegos. Habían visto a Jesús hacer cosas imposibles. Pero ahora, cuando realmente lo necesitaban, cuando sus vidas estaban en juego, él no hacía nada, solo dormía. Y eso dolía más que el agua fría. Dolía más que el miedo. La barca se llenaba cada vez más. El final estaba cerca, todos lo sabían. Y fue entonces cuando alguien tomó una decisión. Alguien decidió que si iban a morir, al menos Jesús debía saberlo. Al menos debía ver lo que estaba pasando. Porque si había la más mínima posibilidad de que él pudiera hacer algo, de que él pudiera cambiar esto, entonces valía la pena intentarlo, aunque sonara desesperado, aunque sonara imposible. Era su única opción. Alguien tuvo que dar el primer paso. Alguien tuvo que romper el silencio y hacer lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a hacer. Fue Pedro. Por supuesto que fue Pedro. Siempre era él quien actuaba primero y pensaba después. Se tambaleó por la barca, aferrándose a lo que podía mientras el agua le llegaba casi a la cintura. Llegó hasta donde estaba Jesús y lo sacudió por el hombro, fuerte, desesperado, sin pensar en cortesía ni respeto. «Maestro». La palabra salió de su boca como un grito ahogado. «Maestro, despierta, nos vamos a hundir». Su voz temblaba, no de frío, de puro terror, y no estaba solo. Detrás de él, los demás discípulos se acercaron también. Algunos gritaban, otros solo miraban con ojos suplicantes. Todos estaban empapados, todos estaban exhaustos, todos habían llegado al límite de lo que podían soportar. Y en ese momento, sus palabras revelaron algo más profundo que el miedo a morir. «Señor, ¿no te importa que perezcamos?». Esa fue la pregunta. No fue solo un pedido de ayuda, fue una acusación disfrazada de súplica. Fue el dolor de sentirse abandonados en el peor momento. Habían dejado todo por seguirlo, habían confiado en él. Y ahora, cuando sus vidas pendían de un hilo, él dormía. Como si nada importara, como si ellos no importaran. Esas palabras salieron de sus bocas, pero venían de un lugar más profundo, del corazón, de la duda, del miedo de haberse equivocado. Jesús abrió los ojos, no de golpe, como alguien que se despierta asustado, sino despacio, tranquilo, como si hubiera estado esperando ese momento. Miró a los hombres frente a él, vio sus rostros mojados por la lluvia y el agua del lago, vio sus ojos llenos de pánico, vio sus manos temblorosas aferrándose a la barca, y por un segundo, solo un segundo, no dijo nada. Solo los observó, como si estuviera viendo algo más allá de la tormenta, algo más profundo que las olas. Luego se levantó. El movimiento fue simple, natural, como quien se levanta después de una buena siesta. No había urgencia en sus gestos, no había pánico en su rostro. Se puso de pie en medio del caos, mientras la barca se sacudía violentamente bajo sus pies. El viento seguía aullando, las olas seguían golpeando, los truenos seguían retumbando en el cielo, pero él estaba completamente tranquilo, como si estuviera parado en tierra firme, como si la tormenta no pudiera tocarlo. Los discípulos lo miraron, esperaban que hiciera algo, que gritara pidiendo ayuda,
que tomara un remo, que al menos mostrara algo de preocupación. Pero Jesús solo miró hacia afuera, hacia el agua, hacia el viento, hacia la tormenta que rugía a su alrededor, y en sus ojos no había miedo. Había algo más, algo que ninguno de ellos podía entender en ese momento. Había autoridad, como si supiera algo que ellos no sabían, como si viera algo que ellos no podían ver. Y entonces habló, pero no a ellos. Habló al viento, habló al mar. Su voz no fue un grito, no fue un ruego, fue una orden. Clara, firme, tranquila, cállate, enmudece. 3 palabras, solo 3 palabras, pero dichas con una certeza absoluta, con una autoridad que no necesitaba gritar para ser escuchada, como un padre que habla a un niño que está haciendo una rabieta, como alguien que tiene todo el control y lo sabe, y lo imposible sucedió. El viento se detuvo, no poco a poco, no gradualmente, instantáneamente, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. Un segundo estaba aullando con toda su furia, y al siguiente, nada. Silencio total. Las olas que se estrellaban contra la barca dejaron de moverse. El agua que había sido un torbellino salvaje se volvió lisa como un espejo. El cielo que había estado rugiendo con truenos, ahora estaba quieto. Todo se detuvo. En un instante, los discípulos no podían creer lo que acababan de presenciar. Se quedaron congelados, mirando el agua, mirando el cielo, mirando a Jesús. Sus bocas estaban abiertas, pero no salían palabras. Sus mentes intentaban procesar lo que acababa de pasar, pero no encontraban explicación, porque lo que habían visto no tenía sentido. El viento no obedece a las personas. El mar no se calma porque alguien lo ordene, pero acababa de pasar, justo frente a sus ojos, y no sabían qué hacer con eso. El agua dentro de la barca seguía ahí. Sus ropas seguían empapadas. Sus corazones seguían latiendo rápido. Pero la tormenta había desaparecido, como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido una pesadilla de la que acababan de despertar. Pero no había sido un sueño, había sido real, demasiado real. Y lo que había pasado después era aún más difícil de procesar, porque ahora estaban parados en medio de una calma absoluta, y la pregunta que los atormentaba ya no era si iban a sobrevivir. La pregunta era otra, una mucho más aterradora. Jesús los miró. Había algo en su rostro. No era enojo, no era decepción, era algo más suave, más triste, como alguien que esperaba más de las personas que ama. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les preguntó. Su voz era tranquila, casi susurrante en medio del silencio. ¿Todavía no tienen fe? Las palabras cayeron sobre ellos como piedras, porque sabían que tenía razón. Habían estado con él, habían visto lo que podía hacer, pero en el momento de la verdad, cuando todo se puso difícil, habían dudado. Habían pensado que los había abandonado, habían olvidado quién era. Y ahora, parados en esa barca quieta, rodeados de un silencio ensordecedor, se dieron cuenta de algo. El peligro real nunca había sido la tormenta. El peligro real había estado en sus propios corazones, en su falta de confianza, en su incapacidad de creer que él tenía todo bajo control, incluso cuando parecía que no hacía nada, incluso cuando dormía, porque ahora entendían algo. Él nunca había estado preocupado, porque él siempre había sabido cómo terminaría esto. El silencio después de la tormenta era ensordecedor. No era un silencio normal. Era el tipo de silencio que se siente pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Los discípulos se miraban entre sí sin saber qué decir. Sus ropas goteaban agua. Sus manos todavía temblaban, pero ya no era del frío. Era de algo diferente. Algo que no podían nombrar pero que sentían en lo más profundo de sus huesos. El lago estaba completamente liso, como si nunca hubiera estado furioso.
como si los últimos 30 minutos no hubieran existido. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. La luna se reflejaba en el agua. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Y esa perfección, esa calma absoluta que había llegado en un instante, los perturbaba más que la tormenta misma, porque ahora tenían que enfrentar algo que no podían ignorar, algo que cambiaría todo. Pedro fue el primero en romper el silencio, pero no con palabras, solo con un susurro ahogado, una pregunta que salió de su boca sin que pudiera controlarla. ¿Quién es este hombre? Su voz apenas se escuchó, pero en el silencio de la noche todos la oyeron, y todos sintieron el peso de esa pregunta, porque era la pregunta, la única que importaba, la que habían estado evitando todo este tiempo pero que ya no podían ignorar. Santiago miró a su hermano, Juan miró a Andrés, Andrés miró a Mateo. Todos se miraron entre sí buscando respuestas en los rostros de los demás, pero nadie tenía respuestas. Solo tenían más preguntas, más confusión, más asombro. Habían pasado meses con Jesús. Habían caminado con Él por pueblos y ciudades. Habían escuchado sus enseñanzas. Habían visto sus milagros. Pero esto era diferente. Esto era algo que no encajaba en ninguna categoría que conocieran. Habían visto a Jesús sanar enfermos. Eso era impresionante. Pero los enfermos eran personas, y las personas podían ser sanadas con medicina, con cuidado, con tiempo. Habían visto a Jesús expulsar demonios. Eso era aterrador. Pero los demonios eran seres espirituales. Y el mundo espiritual tenía sus propias reglas. Pero esto era la naturaleza misma. El viento, el agua, las fuerzas que movían el mundo. Y Él había hablado, y todo había obedecido. Instantáneamente, sin dudar, sin resistirse. Juan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua fría. Recordó las historias que le habían contado de niño, las historias del principio de todo, cuando Dios habló y la luz apareció, cuando Dios ordenó y el mar se separó de la tierra, cuando la voz de Dios trajo orden al caos, y ahora, aquí, en esta barca, había presenciado algo similar, una voz que hablaba y la creación obedecía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué implicaba eso? Las respuestas eran demasiado grandes para su mente. Hasta el viento y el mar le obedecen. Las palabras salieron de la boca de alguien. No importaba quién, porque todos estaban pensando lo mismo. Era una afirmación simple, casi obvia después de lo que acababan de presenciar. Pero las implicaciones de esa afirmación eran abrumadoras. Si el viento le obedecía, si el mar le escuchaba, entonces, ¿qué era Él? ¿Quién podía tener ese tipo de autoridad? ¿Quién podía hablar y que toda la naturaleza se detuviera a escuchar? Jesús seguía ahí, de pie en la barca. No había dicho nada más después de su pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esas palabras resonaban en sus mentes. Dolían, porque sabían que tenía razón. Habían tenido miedo, no solo del agua o del viento. Habían tenido miedo de que Él no fuera suficiente, de que esta vez, finalmente, las cosas salieran mal, de que su poder tuviera límites. Pero acababan de descubrir algo. Su poder no tenía límites, o al menos ninguno que ellos pudieran ver. El miedo que sentían ahora era diferente al que habían sentido durante la tormenta. Durante la tormenta habían temido morir, pero ahora temían algo más profundo. Temían estar en presencia de alguien que no entendían, alguien que era más de lo que habían imaginado, alguien cuya verdadera identidad recién comenzaban a vislumbrar. Y ese tipo de miedo, ese asombro reverente, era más intenso que cualquier tormenta, porque te cambia, te transforma, te obliga a repensar todo lo que creías saber. Mateo, el ex recaudador de impuestos, siempre había sido bueno con los números, con los hechos,
con las cosas que se podían medir y calcular. Pero esto no se podía calcular. No había fórmula para explicar lo que había pasado. No había lógica humana que pudiera contenerlo. Solo había un hecho imposible de negar. Jesús había detenido una tormenta con 3 palabras. Y si podía hacer eso, entonces, ¿qué más podía hacer? ¿Qué otros límites podía romper? ¿Qué otras leyes podía reescribir? La barca seguía flotando en el agua tranquila. Nadie remaba, nadie hablaba, solo miraban. Algunos miraban el agua, otros miraban el cielo, pero la mayoría miraba a Jesús, intentando entender, intentando procesar, intentando reconciliar al hombre que conocían, al maestro que comía con ellos y reía con ellos, con esta figura que acababa de demostrar tener autoridad sobre la creación misma. No encajaba, o tal vez sí encajaba, y ellos simplemente no habían estado viendo con claridad. Pedro se sentó en el borde de la barca. Sus piernas ya no podían sostenerlo, no de cansancio físico, sino de la carga emocional de lo que acababa de experimentar. Había pescado en ese lago toda su vida, lo conocía mejor que a su propia casa, pero ahora se daba cuenta de algo. Nunca había conocido realmente ese lago, porque nunca había visto a alguien que pudiera controlarlo. Nunca había imaginado que existiera alguien con ese tipo de poder, y ese alguien estaba ahí, en su barca, mirándolo con ojos que parecían ver más allá de lo visible. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién es este? No la habían respondido. Tal vez no podían responderla. No todavía, porque la respuesta requería algo más que palabras. Requería entender algo que estaba más allá de su comprensión. Requería aceptar que habían estado viajando con alguien que no era simplemente un maestro, ni simplemente un profeta, ni simplemente un hacedor de milagros. Era algo más, alguien más. Y esa verdad era tan grande que apenas cabía en sus mentes. Mientras la barca finalmente comenzaba a moverse de nuevo hacia la otra orilla, los discípulos permanecieron en silencio. Un silencio lleno de asombro, lleno de preguntas sin respuesta, lleno de un nuevo tipo de temor, porque habían aprendido algo esa noche, algo que nunca olvidarían, que el hombre con quien viajaban no era como ellos, que su poder era diferente, que su autoridad no tenía paralelo, y que si él podía hablar y la tormenta obedecía, entonces tal vez, solo tal vez, podía hacer cualquier cosa.